Oh, que la canción, Dios mío, todo el rato echándome todo el... No, hubiera de ver todo lo que estaba yo diciendo. Estaba yo hablando con mi más allá y mi más para acá. Le vuelvo a decir que nosotros somos, pues, Pijamada Jurídica. ¿Ya vio nuestro intro? Deje presumírselo. Espéreme, déjeme presumírselo. ¿Qué tal? Ya tenemos un nuevo intro aquí de Pijamada Jurídica, está muy padre, me gustó mucho y pues bueno, déjeme decirle otra vez que yo soy su amiga Regina Vallecillo, que los saludo desde las paradisíaquísimas fronteras de algún lugar en Guanajuato y que el día de hoy vamos a tener a una personalidad del mundo jurídico que es, híjole, ¿qué le puedo decir? Yo estuve pidiendo referencias de él por todos lados, estuve preguntando por todos lados de él y le damos, de verdad en serio, anticipadas las gracias porque sabemos que estaba ahorita dando una clase y viene corre, corre. Entonces también tuvo problemas para entrar porque yo le había puesto un asterisco, además es mea culpa, discúlpeme usted. Déjeme leerle un poquitito, dice... Nota curricular. Obtuve el título de licenciada en Derecho con mención honorífica. Ya quisiera yo haber obtenido la mención, el honor, pues ya se lo hubiera dejado a otro lado, pero él sí. Obtuvo mención honorífica por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La acción penal privada en el nuevo sistema jurídico mexicano. Adquirió el grado de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la línea de investigación Juicios Orales en México, Análisis Historiográfico, siendo congratulado con mención honorífica también. Tiene estudios de Historia por parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha tomado diversos cursos de actualización en materia constitucional, amparo, derecho administrativo, disciplinario y derecho penal en el Instituto Evo y en materia de dogmática penal y criminal compliance program por parte de Ontiveros Consulting. Ha impartido clases en materia de amparo en diferentes casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, ya decía yo, con razón ya decía yo que por ahí lo había topado. Participó como docente en cursos de actualización en materia de derecho administrativo, disciplinario y procesos constitucionales, organizados por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. En la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México imparte las clases de bases filosóficas. ¡Wow! Imagínense tener un maestro de esa índole en esa materia. Estado Constitucional de Derecho y Sistema de Justicia en los cursos de formación para aspirantes al cargo de secretario judicial y juez en materia penal y civil. Ha laborado en diversos despachos jurídicos en materia corporativa, penal, civil y constitucional. Fue servidor público en el Poder Judicial de la Federación, laborando en diversos tribunales colegiados de circuito en materia mixta y fungió como asesor particular de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Pertenece a la Asociación Cultural Valle de México AC y diversas instituciones con fines filantrópicos y sociales. Actualmente es consultor jurídico y abogado postulante. Y ya sin más preámbulo, porque de verdad en serio es muy poquito lo que esta nota curricular trae, le voy a presentar de verdad a una figura que tiene un libro maravilloso, que me gustó en lo poco que pude deleitarme, porque la verdad hoy ha sido un día de locos. Se va a quedar usted chato, ¿sí? Démosle ya la bienvenida a este señor, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la rato. Maestro Irving, ¿cómo está? Buenísimas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Regina? Pues agradecido la verdad. Yo ya te seguía desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no me alcanzó, maestro? ¿Por qué no me alcanzó? Me hubiera apretado el paso. Estaba esperando a que mi querido amigo fuera el enlace para poder participar en esta proyección interesante que es al final de cuentas un espacio donde le permites a muchas personas como el de la voz pues, platicar sobre temas de derecho, pero más que temas de derecho, yo también haces más humanas las charlas en estas llamadas políticas. Pues de eso se trata, maestro. La verdad es que ya venimos a estas alturas del partido. Déjeme mandarle tanto a usted como al maestro Mogollán para que puedan comenzar a participarles a sus grupos. Sí, para que, sí, pues se trata de que nos vean, maestro, porque si no luego ¿cómo le hacemos? Fíjese que lo único que nosotros hemos querido es tratar de llevar un poquito a tener al alcance de todos los que practicamos el derecho
gente que valga la pena, porque estamos llenos de muchísimas cuestiones en las redes sociales y el problema es que los chicos, las nuevas generaciones que están viniendo con nosotros, están viendo modelos que no corresponden a una realidad que se está viviendo en México. Entonces, pues ahí tenemos una broncotototota porque resulta que quieren ser, hacer, decir y al final esto no les va a llevar a ningún lado. Entonces, hemos tratado de rescatar a las figuras que realmente sí les dejan algo. Y la verdad es que este libro me encanta. Ya por ahí estuve haciendo unas anotaciones y toda la cosa. Me va a ayudar muchísimo, créamelo. Me encantó una frase, se la voy aquí a descubrir. Me fascinó. Está por ahí por la página, déjame ver qué página era. Yo aquí tengo mi libro. Sí, sí. Para seguirte. Déjeme ver dónde estaba. Ay, me encantó ese. El contexto del influyentismo del recurso extraordinario de casación. Me gustan la forma como hace las entradas, como nos puede definir a esta bendita materia y cómo se va usted adentrando, cómo desmenuza primero el principio de definitividad, que eso es maravilloso y que no todas las personas lo pueden entender. Y de paso empieza usted a decir dónde sí cabe, dónde no, dónde pudiéramos hacer una desaplicación de la norma. O sea, me gusta mucho cómo está. Y la verdad es que pues estoy encantada. Me gusta la perspectiva epistémica y crítica al discurso oficial que usted hace en él. Y la verdad, pues bueno, no hay más que decir de mi parte. Más bien, explíquenos por favor cómo surge estas ganas de escribir, de dónde usted piensa que este principio nos puede ayudar o nos está un poquito haciendo como que la travesura al momento de que estamos interponiendo amparos, maestro. Pero es todo suyo el programa, así es que usted dele con todo. Bueno, pues como lo señalé hace un minuto, pues agradecer el espacio. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, agradecer muchísimo el espacio. Obviamente esto no será posible sin el apoyo de Mogollán, sin el apoyo de Regina Vallecillo. Y pues la historia de este libro, del principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo, editado por mi querido amigo Anaya Editores, tiene una historia interesante, dado que yo francamente digo, ya tenía mucho tiempo que no me dedicaba a hacer algún trabajo de investigación con la seriedad correspondiente, dado que pues digo, las actividades laborales, académicas, pues a veces nos rebasan mucho. Pero la historia de este librito, mi querida Regina, fue gracias a Octavio Espinosa Bonilla, que tú lo conoces perfectamente. Porque fíjate que hace no mucho tiempo, cuando empezaba la proyección del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, CICAJU, recuerdo que en pandemia Octavio me pidió que hiciera un artículo para la revista, que eran los primeros volúmenes de la revista. Entonces, pues como estábamos en pandemia, pues obviamente pues teníamos afortunadamente el tiempo para pues dedicarlo al estudio, a la capacitación, con independencia de la mala situación que pasamos en la pandemia. Y yo lo que hice fue empezar a trabajar un proyecto de un artículo que terminó convirtiéndose en 30 hojas. Le mando el archivo a Octavio lo revisa y me dice que era mucha información para un artículo y que lo guardara y que mejor le mandara algo más concreto. Entonces realmente el autor mediato, por así decirlo, y bajo el riesgo de parecer ridículo, fue mi querido amigo Octavio, quien siempre interesado en hacer proyecciones académicas y con su visión empresarial, pues me pidió que yo hiciera un artículo. Ya posteriormente este pequeño librito yo lo guardé el archivo, obviamente lo tuve ahí presente, pero fue tanto lo que investigué en su momento del principio de definitividad que yo mismo me hice la pregunta, ¿por qué decidí escribir un pequeño ensayo sobre este principio de definitividad? Obviamente en su momento ya no se pudo publicar en la revista por la voluminosidad del artículo, y yo en aquella época todavía estaba estudiando algunos diplomados en el Instituto JIBU con el magistrado Miguel Ángel Aguilar López.
y también había una gran posibilidad de que pudiéramos publicarlo en la casa editorial de Jibu Instituto, pero bueno, por cuestiones evidentemente de la pandemia, la problemática que se generó después del fallecimiento de nuestro querido profesor don Miguel Ángel Aguilar López, pues ya no se pudo proyectar el documento ni mucho menos, y en esa época hice muy buena amistad con el titular de Editorial Anaya, que sabemos que si se trata de derecho procesal penal, una de las líneas editoriales más importantes en México, en el México contemporáneo, sin menospreciar a las otras casas editoriales evidentemente, pues es Anaya Editores. Entonces, yo siempre he sido un fiel seguidor de la literatura de los que han sido mis grandes maestros de procesal penal, como Epigmenio Mendieta Valdés, Nancy Villafán, mi querido amigo Ángel Brito, quienes ellos han publicado de manera, de manera muy extraordinaria diferentes tópicos del derecho procesal penal. De hecho, Editorial Anaya se caracteriza por publicar artículos y obras jurídicas destinadas al derecho procesal penal. Por ahí también el doctor y buen amigo Rodolfo de la Guardia tiene algunas publicaciones en Anaya Editores, y pues yo siempre he pensado que cuando te juntas con personas que tienen esa capacidad de escribir, pues bien lo dice el dicho, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y atendiendo a esa situación, pues yo me atreví, por el impulso de mi querido amigo Anaya, a publicar por fin un pequeño artículo relacionado con un tema tal vez no tan procesal penal, pero sí que tiene una importancia y relevancia sumamente importante, como lo es el principio de definitividad. Digo, ya más o menos te platiqué o les platiqué a todo el auditorio que nos acompaña cuál es la génesis de la creación de este pequeño artículo, de este pequeño libro, que evidentemente con todas las presentaciones que he tenido oportunidad de hacer, tanto en Sicajú, en la Cámara de Diputados y en otros centros de estudio, he advertido que pues el libro pues necesariamente va a necesitar una segunda o tercera edición, dado que el principio de definitividad pues es uno de los principios rectores del juicio de amparo que históricamente ha prevalecido, y que, como bien tú lo referías, forma parte de un proceso histórico, y que es una referencia histórica en su momento del recurso casacionista de la época juarista. A mí siempre me ha gustado la historia. Yo siempre he pensado que la historia es un profeta con la mirada vuelta atrás. Por lo que es y contra lo que es, anuncia lo que será. Y para poder entender muchas de las instituciones jurídicas, los abogados, los operadores jurídicos, pues sí nos tenemos que allegar demasiado, de que para poder entender una institución jurídica, pues hay que verla desde un sentido práctico, porque al final de cuentas el derecho es un derecho en movimiento, pero para poder entender una institución, criticarla e inclusive inaplicarla, ahorita que están de moda todos estos mecanismos de protección de derechos para el acceso a la justicia, yo decidí escribir sobre el principio de definitividad, porque es el principio rector que más trabajo me costó aprender en la facultad. Yo recuerdo que en la FES Aragón, de donde yo soy egresado, mis maestros de amparo, el licenciado Gerardo Hurtado Montiel, el doctor Alberto del Castillo del Valle y el profesor Julio César Contreras Castellanos, pues nos explicaban este principio y nos decían que el principio de definitividad era una obligación que tenía el gobernado de agotar recursos ordinarios y medios de defensa. Para mí fue una definición o una forma de conceptualización un tanto impositiva y positivista, ¿no? Porque en mi ejercicio profesional he tenido la fortuna y también la desgracia de tener a muchos clientes que cuando llegan aquí al despacho, lo primero que nos dicen es que sus anteriores abogados o por falta de capacidad económica no agotaron los recursos y los medios de defensa. Y evidentemente para nosotros, o por lo menos para tu servidor, que trato de dedicarme más al derecho constitucional y al juicio de amparo, pues yo advertí que este principio de definitividad, pues más que un principio rector, es una institución que violenta el acceso a la justicia constitucional. Digo, evidentemente hay una justificación histórica del principio de definitividad, pero
si tú revisas más o menos las primeras hojas del libro, te podrás dar cuenta que el espíritu del legislador de 1917, al momento de crear este principio de definitividad, radicaba esencialmente en que los tribunales federales no podían conocer de cualquier tipo de asunto y que solamente la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional estaba legitimado para conocer asuntos importantes y trascendentes. Entonces, partiendo de la exposición de motivos de los legisladores de 1917 y con el apoyo y la inspiración de las obras jurídicas de mis maestros, que insisto, Alberto del Castillo, también el doctor José Eduardo Telles Espinosa, Gerardo Hurtado Montiel, René Alcántara Moreno, Raúl R. Padilla y una gran cantidad de profesores que he tenido el privilegio de que fueran mis maestros y que actualmente puedo decir con orgullo que son mis amigos, pues yo advertía esa inconsistencia del principio de definitividad y evidentemente para poder criticar una institución jurídica, como bien lo dijera Ernesto Gutiérrez y González, pues hay que entender la génesis de este principio de definitividad. Por esa razón, en este aporte jurídico, lo que yo trato de realizar es hacer una sistemática de cómo entender el principio de definitividad desde una perspectiva evidentemente histórica, ver a la institución de la definitividad como una carga procesal e inclusive como una restricción constitucional, porque bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, el principio de definitividad está regulado propiamente en el texto constitucional. Y atendiendo a que este principio de definitividad lo podemos sintetizar de manera muy simplista como un filtro de acceso a la justicia, pues en muchas ocasiones, como te comentaba hace un momento, lamentablemente muchos gobernados, muchas personas que no son peritas en derecho, no conocen los límites y consecuencias que genera no interponer los recursos ordinarios y los medios de defensa. Si de por sí los abogados nos cuesta trabajo saber qué recurso procede contra cierto acto de autoridad o qué mecanismo de defensa podemos decantar en el proceso ordinario penal, pues imagínate tú el gobernado. De hecho, una de las propuestas de reforma que se quiere implementar en el gobierno que tenemos actualmente es reformar la ley de amparo con el propósito de hacerla más entendible, porque lamentablemente, y no sé si te pasaba a ti en la facultad cuando estudiaste derecho de amparo, al amparo pues se le respeta mucho porque utilizamos tecnicismos que yo creo que hasta a nivel de maestría o doctorado terminamos por comprender de manera precisa. Entonces, cuando yo decidí escribir este libro con la narrativa ya que te conté de Octavio, de Gibu, de mi amigo José Luis Anaya Moreno, quise escribir un libro o aportar algo totalmente diferente a lo acostumbrado, porque estamos acostumbrados a leer pues, leyes de amparo comentadas o leer instituciones jurídicas que hasta cierto punto ya han sido debidamente delineadas por otros grandes autores. Pero al principio de definitividad hay que entenderlo como eso. Pese a quien le pese, sigue siendo un principio rector del juicio de amparo. Pero fíjate, lo más curioso de todo esto, partiendo del aspecto histórico, según los autores que yo revisé y que se encuentran debidamente citados en la obra, a través del aparato crítico que se advierte al final del documento, el principio de definitividad está influenciado en la legislación civil de la época porfiriana. Hay una frase que a mí me gusta mucho de uno de los cofundadores de la Escuela Libre de Derecho, que se llamó Manuel Herrera y Lazo. Manuel Herrera y Lazo dijo, a mediados del siglo XIX, que si bien es cierto el derecho constitucional es la columna vertebral del derecho, pero también es cierto que el derecho civil es el aparato circulatorio en donde giran todas y cada una de las ramas del derecho, y aunque a los penalistas no nos guste reconocer que desde un aspecto histórico el derecho civil al final de cuentas ha sido una forma de influyentismo para las diversas ramas del derecho, el principio de definitividad forma parte del influyentismo del derecho civil, dado que a mediados de 1907-1908, el entonces Código Federal de Procedimientos Civiles que regía en la República Mexicana contenía en un capítulo especial la regulación de lo que actualmente conocemos como la Ley de Amparo. No fue sino hasta 1919 que se hace una ley independiente y donde la substanciación del juicio de amparo
se elimina del Código Federal de Procedimientos Civiles de la época porfiriana, y es posteriormente que de igual manera en 1919 pues se crea una ley de amparo autónoma y ajena al proceso civil, pero con un pequeño influyentismo de la obligación que tienen las partes en el juicio civil de agotar recursos y mecanismos de defensa. Entonces, partiendo de esa línea argumentativa, y digo, para no aburrir a los compañeros con cuestiones históricas, el principio de definitividad forma parte, insisto, de un proceso histórico y del influyentismo del derecho civil. Y bajo el riesgo de parecer ridículo, si tú actualmente revisas el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podrás advertir que en materia civil y familiar, una de las grandes novedades que tiene la nueva justicia en esas materias es que eliminaron muchos recursos. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente los recursos fueron mecanismos de protección de legalidad que fueron explotados a grado tal de exagerados por los abogados postulantes, y me incluyo. ¿Y qué generaban los recursos en el sistema tradicional de la justicia civil y familiar? Pues la dilatación de los procedimientos. O tú sabes perfectamente que hay una gran cantidad de recursos en materia civil y familiar que generan la suspensión de la ejecución de algún acto. Entonces, la conducta chicanera de muchos operadores generó que los legisladores modernos evidentemente reformaran la legislación civil y familiar y se eliminaran los recursos, atendiendo a que la justicia, bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, pues además de ser completa, tiene que ser eficaz y tiene que ser pronta y expedita. Entonces, bajo esta línea argumentativa e histórica, y si el principio de definitividad está influenciado como tal por las legislaciones civiles y familiares, y si actualmente, hace algunos años, o vamos, actualmente estamos por implementar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues yo pronostico y creo que en un determinado momento el principio de definitividad regulado en la Ley de Amparo pueda llegar a desaparecer. Ahora, con independencia de ello, ya partimos de la base general de que el principio de definitividad es un filtro, es una obligación, es una carga procesal en donde los abogados tenemos la obligación de agotar recursos ordinarios. Sabemos que en materia penal y conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, existen 4 recursos: el recurso de queja, el recurso de apelación, el recurso de revocación y el recurso innominado del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pareciera ser, en alguna ocasión platicando con una gran penalista que es Itali Ciani nos decía que el derecho penal se ha hecho muy técnico, más técnico que el propio derecho civil y familiar. Entonces, atendiendo a esa carga o a la existencia de una infinidad de recursos en el juicio ordinario penal, pues evidentemente los operadores del sistema de justicia penal, además de ser buenos abogados penalistas, conocer teoría del delito, conocer la dogmática jurídico penal, saber la teoría de las objeciones, conocer las estrategias de litigación, tienen que estar muy vivos o tienen que estar muy capacitados también en el derecho constitucional penal. Y partiendo justamente de esta circunstancia, de esta situación, los obliga a los penalistas a también meterse a temas de derecho constitucional. Bien lo dijo Ricardo Guastini y Luigi Ferrajoli. Actualmente desde el siglo XX hasta el siglo que nos ocupa, estamos viviendo una constitucionalización de todas las ramas del derecho. Ahora, evidentemente, este principio de definitividad, por regla general, constituye y representa una regla procesal. Pero históricamente, si hacemos un análisis desde la Ley de Amparo de 1919, pasando por la de 1936 y la actual Ley de Amparo, que por lo menos la última reforma trascendental fue la de 2013, establece también excepciones en donde en determinados casos y bajo ciertos supuestos que marca la propia Ley de Amparo en el artículo 61, fracción 18 y 20 de la Ley de Amparo, concatenado al 171 del párrafo segundo de la Ley de Amparo, en determinados supuestos no estamos obligados a agotar el principio de definitividad. Es más, en la materia penal
Existen muchas excepciones. Veo que esta Paola Camarillo hace una pregunta interesante. Dice, ¿cuáles son las excepciones al principio de definitividad en el juicio de amparo y en qué casos se aplican? Pues se aplican atendiendo a la naturaleza del acto de autoridad. Por ejemplo, el auto de vinculación a proceso sabemos que es un acto procesal sumamente importante y muy característico del sistema de justicia penal mexicano, dado que en otras latitudes o en otras regiones de nuestra América Latina la vinculación a proceso no existe. Pero en el caso mexicano, aquí nosotros sí tenemos un auto de vinculación a proceso que inclusive, pese a quien le pese, forma parte de una garantía constitucional y una garantía legal que le permite al gobernado poder defenderse a pesar del estándar mínimo que se desprende del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si usted revisa, mi querida Paola Camarillo, el artículo 107 constitucional, podrá advertir que el propio texto constitucional establece que en tratándose del auto de vinculación a proceso, no estoy obligado a interponer el recurso ordinario de apelación que se me permite hacerlo. Quedará a criterio o al arbitrio de cada abogado defensor el tomar la decisión de si quiere agotar recurso ordinario o si se quiere ir directamente al amparo indirecto. Yo acostumbro siempre irme a tribunales federales en atención a que, a diferencia de otros mecanismos de protección de derechos humanos, el juicio de amparo, pues tiene una institución muy benevolente que es la suplencia de la queja. Y no lo digo a manera de que no hagamos bien nuestro trabajo, sino que el juicio de garantías o el mecanismo de protección de derechos humanos y fundamentales, pues es 1000 veces mejor para mí, desde mi perspectiva, que perder el tiempo ante un tribunal de alzada que en muchas de las ocasiones es muy probable que confirme la determinación. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de la excepción al principio de definitividad. O pensemos, por ejemplo, en un acto de autoridad que adolezca totalmente de fundamentación o de motivación. Hace no mucho tiempo, un buen amigo me comentaba que presentó una predenuncia en la página oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hace su predenuncia, hace su narrativa de hechos, hace del conocimiento al Ministerio Público Virtual un hecho que para él podría constituir un delito, y el Ministerio Público le contesta a través de un correo electrónico que, atendiendo a que era un tema bagatelario y no tan importante, quedaban a salvo los derechos para que acudiera a la justicia civil o a la justicia mercantil. Me llama la atención que mi amigo me dice, oye, Ambris, pues me notificaron esto por correo electrónico, lo firmo el Ministerio Público, pero me llama la atención que en ningún momento fundamentó el por qué no me estaba dando entrada a mi solicitud de aperturar una carpeta de investigación. Y la duda que tenía mi buen amigo, que esperemos sea un futuro gran juez federal en materia penal, me decía, oye, ¿interpongo el recurso innominado del 258 del Código Nacional o me voy directo al amparo? Y justamente el propio artículo 107 concatenado de la Constitución, concatenado con el artículo 61, fracción 18 de la Ley de Amparo, establece que cuando un acto de autoridad tenga una ausencia de fundamentación, evidentemente yo no estoy obligado a agotar el recurso ordinario y puedo acudir directamente a la acción constitucional por excelencia. Otra excepción al principio de definitividad que más o menos tratamos de explicar en el documento, y digo más o menos porque evidentemente pues la indicación de mi querido editor, Anaya Editores, fue que la colección de este libro es que sean textos muy concretos con el propósito de abarcar temas muy específicos y evidentemente no aburrir al lector con cuestiones muy históricas o cuestiones, o vamos, sabemos tú y yo, mi querida amiga, que cuando nos tocó estudiar Derecho, pues leíamos tabiques de libros. No, pero es que a mí sí me gusta la historia. Es que por eso soy abogada, porque me encanta el chisme. Entonces a mí sí me gusta que me digan de dónde nació, por qué pasó, quién intervino, todo eso me fascina. Pero bueno, hay diferentes formas. Sí, y obviamente esperemos que en una segunda o tercera edición podamos hacer algunos complementos, porque evidentemente el foro jurídico o las personas que me han hecho el favor de leer el documento me han hecho saber algunas cuestiones que pudieron haberse incluido. Porque, insisto, hablar del principio de definitividad es hablar del juicio de amparo, hablar del principio de definitividad
es hablar, como dijera mi querido amigo y hermano José Eduardo Telles Espinosa, es conocer la técnica adecuada para que en determinado momento de que yo tenga que resolver una cuestión constitucional, si no tengo la capacidad o si el asunto me llega ya un poquito avanzado y no puedo reponerlo o no puedo interponer el recurso ordinario, a través de la técnica correcta yo puedo abusar, si se me permite la expresión, o puedo utilizar la técnica adecuada para tener acceso a la justicia. Entonces, realmente lo que proponemos en la obra es concientizar a los abogados penalistas en lo particular a la imperiosa necesidad de también entrarle a temas del derecho constitucional. Y obviamente también atendiendo a las reformas constitucionales del año pasado, que para muchos ya es constitución, para otros no. Fíjate, si hablamos de que estamos transitando o estamos transitando de un régimen neoliberal a un sistema supuestamente humanista, y si vamos a tener ya una elección de jueces populares y vamos a crear un tribunal de disciplina y que supuestamente la justicia constitucional y local se tiene que resolver dentro del plazo de 6 meses conforme al texto del artículo 17 constitucional, yo me pregunto, si el objetivo del legislador contemporáneo era dar acceso a la justicia, pudieron aprovechar esta gran oportunidad de la transición política que estamos viviendo para también matizar aún más o inclusive desaparecer el principio de definitividad. Yo sé que suena un tanto fatalista o en muchas de las ocasiones un tanto irrespetuoso mi propuesta. Insisto, cada quien cuenta como le va en la feria y realmente muchos de los asuntos o la gran mayoría de asuntos que me han llegado aquí en la oficina en materia de amparo penal, regularmente no tenemos la posibilidad de tener acceso a la justicia porque ya los clientes llegan muy tarde y no agotaron recursos ordinarios. Afortunadamente, y también está en el documento que invito a que adquieran con Editorial Anaya, el pasado 3 de mayo, si mi memoria no me traiciona, del 2024, salió publicada una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos da a entender, y está en el documento, en el libro, en donde nos dice que si durante el proceso penal ordinario, entiéndase 211 del Código Nacional, etapa de investigación, intermedia y juicio, el gobernado pudo haber interpuesto amparos indirectos, pero no los interpuso, los puede hacer valer como conceptos de violación en el amparo directo. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Pareciera ser que nuestra corte neoliberal, como le dicen algunos, está reconociendo que el principio de definitividad sí tiene pequeños matices de no acceso a la justicia constitucional. Entonces, atendiendo a la propia línea argumentativa de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunado a este proceso histórico evolutivo que trato yo de expresar en este libro y que pongo algunos casos prácticos de algunos casos que hemos llevado en la oficina y que afortunadamente han llegado inclusive a ser precedentes importantes, es invitar a los operadores del sistema, es invitar a los penalistas a que también, así como nos dedicamos en gran medida a conocer estrategias de litigación o tratar de sentar las bases para tener una buena teoría del caso, también lo que se pretende con este documento y con esta obra, mi querida amiga, es concientizar a los penalistas de la imperiosa necesidad de también preocuparnos por el conocimiento técnico del juicio constitucional por excelencia y que a pesar de las reformas constitucionales que ya son constitución, pues critiquemos el derecho. O sea que al final de cuentas yo siempre he pensado que los abogados litigantes en lo particular, pues tenemos la imperiosa necesidad de estar constantemente capacitados y esa capacitación en muchas de las ocasiones es caminar contracorriente del Estado. Y si queremos constituir y defender el poco o mucho Estado constitucional de derecho que tenemos, pues evidentemente qué mejor forma que a través de la crítica constructiva. Pregunta mi querido amigo Jesús Mogollón, amigo, y entonces el fin del principio de definitividad en sus inicios, ¿cuál fue? Que los tribunales federales tuvieran carga de trabajo. Esa es la justificación. Oye, maestro Ambris, espérame, porque nos están mandando mensaje varios estudiantes que nos hacen el favor de ver el programa y dice, maestra, pero ¿qué es el principio de definitividad? Están que casi se dan de tope, ¿no? Entonces, hay una pequeña aportación que les voy a hacer. El principio de definitividad en el juicio de amparo
Es una regla procesal fundamental que va a exigir que antes de promover el amparo, el quejoso agote todos los recursos ordinarios o medios de impugnación disponibles en la legislación, aplicable que se necesite ver o que estén viendo para corregir una violación alegada. ¿Dónde encuentran este fundamento? Bueno, pues en el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios de acuerdo con la ley, sean procedentes y eficaces para modificar, revocar o anular el acto reclamado. En pocas palabras, no puedes comerte un pastel o un flan, que yo siempre se los explicaba así, ¿no? El flan abajo, cuando se va a vaciar el flan, debe de haber llevado en la parte de abajo una azúcar que está quemada, para cuando volteas el flan, pues se ve el azúcar quemada en el flan, ¿no? Si no le has puesto esa capa de azúcar, pues el flan no va a estar completo y te va a regresar la cocinera y te va a decir, pues lo que hiciste es una gelatina sabor vainilla, pero flan no es. Así es que es lo que te va a decir en el sobreseimiento, ¿no? O sea, tú debiste de haber agotado el inciso 1, el 2 para llegar conmigo al 3. No lo hiciste, pues entonces te voy a sobreseer porque tú no agotaste estos recursos. Y lo que el maestro nos está diciendo es, pues sí, pero a veces estos mismos recursos vienen a ser violatorios porque no le entras al fondo del asunto, te me estás quedando en la forma y forma no siempre es fondo. Entonces, pues bueno, ahí es una pequeña aportación porque me estaban diciendo, ¿qué es eso, maestra? Le digo, pues, espérenme, déjenme decirle y hagamos una pequeña pausita. Es que ¿sabes cuál es el problema? Sí, que no hay una definición como tal de la definición. No, o sea, el hecho de agotar recursos ordinarios y medios de defensa son las características o los presupuestos procesales. Por eso yo en el documento digo, es una carga procesal, es un filtro, diría una compañera acá en Sicajo. Entonces, realmente, el principio de definitividad que históricamente ha prevalecido y que a lo largo de los años se han creado modulaciones o excepciones, yo pronosticaría que bajo un Estado de Derecho para el que vamos, con tendencias evidentemente progresistas, de acceso a la justicia constitucional, y para que nuestra ministra del Pueblo pueda conocer de todos los asuntos que se adviertan en el Estado de Derecho, pues es muy probable que desaparezca, aunque no le guste la opinión a grandes amigos como a don Alberto del Castillo del Valle, que él evidentemente es un defensor en el sentido de que pues forma parte de un principio rector. Pregunta Paola Camarillo de nueva cuenta, me gustaría saber su opinión. ¿El principio de definitividad opera en todos los casos de amparo directo en materia penal o existen excepciones en las que no es exigible? Depende del caso en concreto. Por ejemplo, si usted revisa el artículo, bueno, no tengo aquí la ley de amparo, pero el artículo 171, párrafo segundo de la ley de amparo, podrá advertir que históricamente hay un principio general de derecho que dice que donde la ley no distingue, no se va a distinguir, algo así. Pero en realidad, la regla del amparo directo radica esencialmente en que, aun y cuando yo no haya agotado recursos ordinarios o medios de defensa durante la substanciación del proceso del amparo, del proceso penal, la propia ley de amparo dispone que existe una excepción a la regla que en tratándose de causas criminales, causas penales, donde se imponga una sentencia en perjuicio de una persona, que alguna resolución que afecte el núcleo familiar, cuestiones de derecho agrario, cuestiones de derecho laboral, yo no estoy obligado a agotar el principio de definitividad. De ahí que surja mucho el debate en relación a si actualmente es muy necesario agotar el recurso de apelación. Obviamente, como regla procesal, pues hay que agotarlo, pero si le llegara un asunto en donde su representado no agotó el recurso ordinario de apelación por una deficiencia técnica o alguno de esos temas, pues puede utilizar la técnica de la inaplicación normativa bajo una interpretación directa de la Constitución, fundamentado en el párrafo segundo del artículo primero de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el maestro Mogollano, usted con sus ejemplos y uno a dieta. Bueno, pues ¿yo qué le puedo decir? Bien, pregunta Víctor Bolaños, bien dicen que no todo es amparo y muchos abogados se van directamente al amparo sin haber agotado los recursos ordinarios. En efecto, partimos de la lógica del amparo y la Corte lo ha dicho, el ejercicio de la acción de amparo no está a capricho del gobernado. Así lo dijo,
en una resolución en materia laboral cuando se publicó la Ley Federal del Trabajo. Y por eso, en un Estado de Derecho, hay principios y hay reglas procesales, como bien dijo mi amiga. Pero ¿qué pasaría? O póngase a pensar, mi querido amigo Víctor, ¿qué pasaría si esos recursos, si hacemos una estadística, que es algo que quiero hacer en la segunda edición? Me gustaría hacer un estudio comparativo y cuantitativo de cuántas apelaciones se promueven en cada entidad federativa y cuántas apelaciones son modificadas o revocadas. Y atendiendo a esa valoración metodológica, poder justificar, e insisto, cada quien cuenta como le va en la feria. Yo me dedico más al amparo, entonces tengo más trabajo de amparo. Y es evidente que hay que tal vez si hacemos un estudio cuantitativo de cuántas apelaciones se interponen y cuáles son eficaces, con eso pudiéramos justificar pues, la desaparición de los recursos ordinarios. Porque, insisto, y no lo digo yo, lo dicen los autores con los cuales yo inspiro este documento, la justificación es porque los juzgados federales no pueden conocer de cualquier cosa. Y atendiendo al derecho a la segunda instancia, que se desprende propiamente del artículo 23 de la Constitución. Tiene razón Víctor al decir que no todo es amparo, pero regularmente en amparo, o por lo menos hasta ahorita, antes de que los jueces populares lleguen al Poder Judicial Federal, yo confío más en la justicia federal, 1000 veces en la justicia federal. Y no porque no reconozca la labor del fuero común, como se dice vulgarmente, o de la jurisdicción ordinaria, sino que en muchas de las ocasiones lo que hacen los operadores jurídicos estatales, en palabras de mi querido maestro Oscar Correas, es limpiarse la mano y que lo resuelva el federal. Entonces creo yo que bajo esta nueva dinámica de la crítica constructiva, de la modificación de normas, y lo pongo al final del libro, hay una parte donde posiblemente espero que no me censure el gobierno por decir lo que digo al final. En una de las conclusiones pongo: finalmente no podemos desestimar el cambio democrático que se vive para la administración de nuestro país, donde a consideración del suscrito, la implementación de la reforma constitucional planteada por Andrés Manuel López Obrador y su partido político, además de ser regresiva en algunos rubros, lo más cuestionable es que a pesar de sus pretensiones oclocráticas, pudo haber sentado las bases de crítica constructiva sobre el rubro del principio de definitividad. Lo anterior bajo el entendido de que al ser un principio dogmático tradicionalista, incluso neoliberal, pudo haber sido materia de discusión y de reforma en las pretensiones y cambios que se vienen al Poder Judicial de la Federación. ¿A qué es a lo que voy? Digo, yo critico el principio porque para mí es restrictivo del acceso a la justicia. Un caso donde pregunta Mogollán, un caso donde se hizo una excepción del directo fue en el 422 del documento de duda razonable, ¿cierto? En efecto, el caso de duda razonable es un caso muy particular y totalmente excepcional que puso en tela de duda la crítica de que ya no hay que agotar la apelación, pero son casos totalmente diferentes. De hecho, inclusive en el estado de Puebla, con Téguez Espinosa y algunos abogados de Tlaxcala, analizaron y debatieron si era necesario no agotar el principio de definitividad o no. Ahora, en mi recomendación, ¿yo qué podría decir? El caso duda razonable es un caso muy particular y no puede tener efectos generales, atendiendo al principio también rector del juicio de amparo, que es el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, sin soslayar que la Suprema Corte de Justicia en ningún momento emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad para desaparecer la apelación, ni mucho menos. Pero fue un caso muy, muy, muy particular que no tiene cabida como para que tenga efectos generales. La recomendación, ¿cuál es? En tratándose del amparo directo, pues sí hay que agotar la apelación, sí hay que hacer valer agravios, pero no lo digo yo, lo dice mi maestra Adriana Campuzano Gallegos. La técnica del amparo directo en tratándose de la definitividad es ir preparando durante la substanciación del proceso las violaciones intraprocesales para poderlas decantar o para poderlas hacerla valer en los conceptos de violación en amparo directo. Y regreso, chequemos el 171 párrafo segundo, en donde establece que no estamos obligados a agotar recursos ordinarios en tratándose de casos penales y por consecuencia la técnica es el 171 párrafo segundo. Con ello no quiero decir que ya no podamos apelar, obviamente tenemos como peritos la obligación de hacerlo, pero vuelvo a lo mismo y no dudo que a Jesús Mogollán le haya pasado en su oficina. ¿Cuántos asuntos no nos llegan
ya manipulados, ya tocados por otros abogados, y por impericia, por falta de técnica, y lo peor de todo, por falta de capacidad económica, los clientes no apelan porque los abogados cobramos mucho. Y evidentemente si no apelan, pues ya no tienen acceso a la justicia constitucional. Pregunta Mogollán, y creo que en ese ánimo de quitarle carga de trabajo al federal, también se hizo la reforma. Exactamente. O sea, insisto, el 467 creo que fue una reforma de abril del año pasado, amplió el catálogo para poder apelar la negativa del cierre, de la prórroga de investigación complementaria, la calificación o no calificación de legal detención. Entonces pareciera ser que la política pública en materia penal es crear recursos para evitar que los federales conozcan de determinados asuntos. Entonces esa es la gran crítica, y en términos muy generales, digo, no pretendo leerles todo el libro ni mucho menos, en eso se sustenta y se critica de manera constructiva este principio de definitividad, que pues atendiendo a sus excepciones, es muy probable que en unos años pueda ser más flexible de lo que es actualmente. Pregunta alguien, pero no puedo leer su perfil. Dice, estoy enfrentando. Metimos la apelación y no fue favorable, por lo cual nos fuimos al amparo, y aunque le conceden el amparo a mi representada, la sentencia de amparo ordena nueva sentencia al Tribunal de Alzada. Esta nueva resolución aparentemente subsana la incongruencia interna y las violaciones, pero en realidad no lo hace, y pues ahora metí el recurso de inconformidad. Bueno, ese es más un tema de la ejecución de la sentencia de amparo, en donde seguramente una vez que te dieron vista con el cumplimiento, desahogaste la vista. Posterior a ello, entiendo que el tribunal colegiado calificó como cumplida la ejecutoria de amparo, y en efecto, a través del recurso de inconformidad vas a atacar el cumplimiento. Sobre ese punto, y digo, no es materia de la plática, pero es interesante el tema, yo siempre he pensado, si tú ganas un amparo para efectos, en amparo directo, yo lo que recomiendo es que pues sí lo recurran, sí interpongan el recurso de revisión, para que probablemente, tal vez, la Corte admita ese amparo directo en revisión, y bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, se le obligue al Tribunal Constitucional, o en su caso la propia Corte, asuma la jurisdicción del colegiado y se pronuncie respecto al fondo del asunto. Pero bueno, insisto, ese es más un tema de ejecución de las sentencias de amparo. Pero bueno, amiga, te veo muy callada. Cuando estuviste con Octavio y con Mogollán estabas hable y hable. Lo que pasa es que estoy rescatando aquí unas cosas que nos hicieron una jugada, nos bajaron la publicación y ya la rescaté, ya la pude rescatar, por eso estaba tan preocupada. Pero fíjate que lo que pasa es que yo creo que hay una parte importante, mi querido máster. Decía mi papá que ante las cosas inminentes debías de tomar solamente una decisión: entrarle o soportar estoicamente todo lo que ella trajera para ti. Yo creo que cuando empezamos a platicar acerca de que el artículo o la reforma que habían hecho al Poder Judicial no era procedente, shalala, muchos se quedaron dormidos, y varios, hoy por hoy, están haciendo solamente escarnio de esta situación. Incluso, me atrevería a decir que abusando de la buena fe, de que esto puede ir en contra o se puede echar para atrás, o mil cosas, ¿no? O sea, mil cosas. Y hay unas personas que creen, otras que no creen, pero hay otras que están enfrentando la realidad, amigo. Y cuando tú enfrentas la realidad, es más que estar diciendo qué se debió de hacer, qué no se debió de hacer, qué podemos hacer en contra. Estás enfrentando la realidad y tu libro la enfrenta. O sea, independientemente de todo lo que se pueda venir, tu libro la está enfrentando. Tú nos estás dando las armas para poder ir con esa corriente. Fíjate que yo creo que cuando empezaron estas cosas, y me voy a ir paralelo a esta situación por algo que va a acontecer prontito, que es esta elección de jueces que viene ya inminente, me hubiera encantado que todos los actores que están hablando en contra de, se hubieran metido a la tómbola para ser jueces. Más de alguno hubiera quedado, amigo. Más de alguno hubiera quedado, y con ese hubiéramos empezado a hacer la otra parte de la historia. ¿Me explico?
pero se quedaron en el señalamiento de no quiero, qué bárbaros, cómo es posible, esto es inconstitucional, esto jamás se va a ver, esto, ¿sí me explico? Y entonces cuando tú la realidad solamente la ves pasar como un espectador, pues bravo, qué bueno que estés ahí sentado, pero cuando tú te pones y saber, fuego contra fuego, ¿no? Tú te quieres poner y te quieres levantar, me levanto yo con ellos, y solamente de todos mis amigos, dos, nada más que a este Jack Beltrán que también participó, le dieron para atrás porque no cumplía la edad, pero solamente uno de ellos se atrevió. Y me encantó ver su nombre al salir de la tómbola, me fascinó, y vamos a tratar de apoyarlo lo más que se pueda, porque tal vez él sea y forme parte de toda esta contracorriente que necesitamos hacer. Sí, yo creo que esa es una de las grandes conclusiones de esta plática, ¿no? Digo, podemos criticar la nueva estructura normativa, podemos criticar las reformas, pero todavía tenemos mecanismos de protección de derechos, y también hay que confiar en que los jueces que lleguen a la nueva estructura del Poder Judicial, pues también es gente que sabe, que conoce. Yo tengo el privilegio de conocer a muchos compañeros que afortunadamente quedaron después de la denominada tómbola, y pues es gente que ha trabajado muchos años y que por las deficiencias del Poder Judicial tradicional, pues no podían subir en la carrera judicial, porque lamentablemente, digo, yo también trabajé en el Poder Judicial Federal, yo tuve el privilegio de ser chofer de un magistrado, oficial administrativo, que apoyar en algunos proyectos, y te das cuenta que la carrera judicial tradicionalista pues estaba muy peleada con los dedazos y con el nepotismo que siempre ha existido en el Poder Judicial. Por eso muchos nos salimos del Poder Judicial, porque no veíamos un futuro, no nos veíamos más allá que simple cocedores de expedientes y soportando el mal carácter de algunos titulares. Entonces creo yo que dentro de lo bueno, porque también hay que ver lo positivo, el hecho de que tengamos esta nueva dinámica de la elección de jueces puede ser criticable. Van a llegar muchos políticos atendiendo a la ley de hierro de las oligarquías, que hace poco estaba leyendo algo al respecto, pero bueno, vamos a ver cómo funciona el sistema, y si no funciona el sistema, pues es muy probable que posterior a ello, pues tal vez haya alguna contrarreforma en donde haya filtros más adecuados para poder determinar la elección de jueces. Entonces creo yo que hay que ser propositivos y no tan críticos en ese sentido. Es que ya está aquí, o sea, es que ya no puedes estar tratando de que las cosas no funcionen, o sea, no funcionaron y ahora funcionan de esta manera. Yo no digo que nos resignemos, porque no es esa la conclusión, es si el fuego lo tienes allí, no tienes más que de dos cuestiones: o le entras a ver cómo carajos lo apagas, y desde ahí empiezas a generar, desde allí, porque era desde allí, mi queridísimo maestro Irving, no puede ser desde acá, con Regina dándole un cartelazo y diciéndole esto y lo otro, aquello, no, era desde adentro. Y a todas las personas que yo les dije, oye, inscríbete, obviamente yo no me sentía con la capacidad para poder hacerlo, porque para eso yo respeto mucho, y siempre le he dicho, ser juez es sumamente difícil. Yo no podría ser juez. Yo de verdad, yo creo que yo me iría a la cama pensando, híjole, y de verdad si al que metí al bote si era, ay, no voy a hacer las de malas, que tal que a lo mejor no era, y viene el del desvivimiento, dijo el maestro Jesús Mogollán, y me jala los pies, no, y ese no fue. O sea, mil cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí es interesante ver lo que estás haciendo tú. Gente que sigue escribiendo, porque nos hace falta los nuevos autores. Está chido estar en el TikTok, está muy padre ser youtuber, me encanta y me fascina verlos, cómo hablan, cómo dicen, pero ¿dónde tienes el sustento, el argumento? Porque Paola, que es la que te está hablando, que es amiguísima mía, dice que tiene un maestro que dice que causa sin argumento es chisme. Entonces me encantó la definición de hoy, dije, esta se aplica. Pero bueno, pasemos a tu libro, que hay alguna parte que me fascinó. Y es este cuadro descriptivo que haces de la ratio de Sidendi y el obiter dicta. Se los voy a mostrar nomás tantito para que se echen un ligero quemone. Está padrísimo esta cosa, miren nomás. Le deja ahí el cuadro y luego se lo replica acá y le va explicando así
las consideraciones, va haciendo de la manita, o sea, son un buen de hojas con este cuadro que me gustó y me fascinó. Hablas, por ejemplo, que no te quiero quitar tanto tiempo porque la verdad es que te voy a ser bien franca, Yo no sé qué tiene este programa que las horas se van como agua, o sea, ni se sienten, de verdad, en serio, algo pasa, pero aquí ni se sienten. Me gustó porque, mira, traes una introducción muy padre, que aparte de la presentación del maestro José Ricardo Limón, que habla cosas muy bonitas de ti y que dice algo muy hermoso, que me lo voy a dejar para el final, pero porque me gustó muchísimo también. Pero traes el concepto tradicional de definitividad, la regulación normativa del principio de definitividad y la preparación del amparo directo por errores improcedendo. Traes las causales de excepción legal, constitucional y jurisprudencial en tratándose del principio de definitividad. Hablas del principio de irrecurribilidad del acto reclamado en sede ordinaria y sus excepciones bajo la tópica del sistema procesal penal acusatorio. Y realizas esta renuncia, por ejemplo, al medio ordinario de defensa, la ejecución de penas y el juez de ejecución penal, la lesión cierta, inmediata, indirecta de un derecho sustantivo, entre otras cosas. De verdad es que el libro yo creo que merece fácil ser llevado a las aulas porque necesitamos nuevas visiones. Está padrísimo, por ejemplo, tener libros muy hermosos, de mucha historia, pero que ya no son vigentes, y menos ahorita con lo que nos depara el destino, ¿no? Entonces yo creo que te voy a pedir que sigas escribiendo, que no vayas a claudicar, maestro, porque a veces por esta contracultura de no leer, de resistirnos a lo que hay en los libros, no es lo que es, o sabemos más que los libros, o ya casi nos comimos todos los libros y ya lo sé todo. A veces los autores se quedan a la par, ¿no? Y dices, pues bueno, no creo que pegue, pero mira, queriendo y no, claro que sí. Hay una parte de la presentación que hace el maestro José Ricardo Limón donde habla en dos momentos de ti. Dice: él manifestó en las aulas universitarias responsabilidad, dedicación, espíritu universitario y gusto en el aprendizaje de las diversas materias. Él fue tutor tuyo en el programa de titulación y definitivamente le creo totalmente, de verdad le creo por todo cómo narras y cómo escribes. Escribes muy bien, es muy fácil leerte, ¿sí? Se sigue facilito. Y al final el maestro José Ricardo Limón Pérez dice: no menos importante, a la fecha continúa observando y advirtiendo, obviamente de ti, el compromiso social, ético, profesional y la congruencia universitaria que tiene el maestro Ambriz. Y expreso mi más amplia recomendación al lector para desentrañar y analizar el principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir más que se nota al momento de darle vuelta a las páginas? ¿Quién te inspiró para este libro, maestro? Cuéntanos, porque ahí traes unas dedicatorias bien bonitas. ¿A quién le dedicaste este libro? Bueno, en primera instancia se lo dedico a mi maestro Limón, José Ricardo Limón. Él fue mi tutor, como bien comentas, cuando yo egresé de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la cual orgullosamente soy egresado. Y obviamente para mí, al final de cuentas, escribir una idea y hacerla tan pública cuando hay editores, pues no te creas que también representó un temor, un miedo, porque pues no es lo mismo hacer un amparo, pues esperar la función que es hacer una publicación donde uno trata de exponer sus ideas que pueden ser contrarias a grandes instituciones del amparo mexicano actualmente. Digo, obviamente Limón pues, es una persona que yo aprecio mucho, mi amigo, es mi hermano, actualmente sigo conviviendo con él, y para mí fue una distinción que él prolongara el libro, pudiendo tal vez buscar a alguien más, pero yo quise que fuera el maestro Limón porque pues él me acompañó en mi travesía en la licenciatura y ha sido una guía y una luz en mi formación profesional y también personal. Dentro de las dedicatorias, también puedo decir que hubo dos personas que indiscutiblemente inspiraron la elaboración del documento. El primero de ellos es el doctor Tepal Alarcón.
El maestro Tépal Alarcón era profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, era hermano fraterno de una fraternidad a la que tengo el gusto de pertenecer, y yo recuerdo que yo platicaba mucho con él de cuestiones de asuntos de amparo. Lamentablemente la pandemia se lo llevó, y pues evidentemente él siempre me decía que ya escribiera algo, que no me tardara, que era importante, pero a veces, insisto, por las cargas de trabajo y por las actividades académicas, de repente es complicado escribir en serio, ¿no? Porque cuando uno va a escribir, pues tienes que escribir cosas sustentadas con racionalidad, como bien tú decías. Y la otra personita que le dedicó la obra es un amigo mío que yo aprecié mucho, que se llamaba Eder Emanuel Burgoa Hernández. Él lamentablemente murió de cáncer hace 2 años, año y medio aproximadamente, y pues evidentemente pues él en sus últimos años de vida tuve el privilegio de que él litigara conmigo algunos asuntos tanto de amparo como del sistema procesal penal acusatorio. Entonces, esas dos dedicatorias pues forman parte indudablemente de qué mejor inspiración que escribir algo que ellos no pudieron leer, y que al final de cuentas pues creo yo que debe de tener un sustento moral y demás cuestiones. Entonces ellos dos pues son personas muy importantes en mi vida, que yo aprecio mucho. Sé que ya están descansando, pero evidentemente pues tenía una deuda histórica con ellos, porque yo les platicaba de estos temas del principio de definitividad. Y evidentemente también, digo, dado que el tema es de procesal constitucional o de amparo, pues obviamente en el texto reconozco los que verdaderamente influyeron en la formación del pensamiento que me he formado actualmente, y que son conocedores de la ciencia jurídico-penal en materia de amparo. El primero de ellos, el maestro Gerardo Hurtado Montiel, que es profesor titular, si mal no recuerdo, de la maestría en amparo, y a pesar de que yo no salí muy bien en amparo en la licenciatura, fue porque él era, para mí en esa época, pues uno de los mejores profesores de amparo, porque pues te pedía mucha exigencia en sus clases, era muy estricto, aunque muy criticado el maestro Hurtado, pero al final de cuentas uno no puede negar que tu profesor de licenciatura en muchas de las ocasiones es el que te impulsa para ser como él, o tal vez un poquito mejor como él, ¿no? Ese es en el caso del maestro Gerardo Hurtado Montiel. Obviamente otro personaje que no necesita presentación es don Alberto del Castillo del Valle. Yo tuve el privilegio de que igual me diera clases en la Facultad de Derecho, y atendiendo a su corriente de Ignacio Burgoa, pues siempre ha sido un fiel seguidor de esta dinastía del amparo, de entender el amparo como una institución mexicana, como una institución de protección de derechos, y a la fecha tengo la dicha de conocerlo, de que sea mi amigo, y evidentemente de que me haya también invitado a algunas universidades allá de Pachuca para presentar el documento, y también al profesor Julio César Contreras Castellanos, que también fue mi profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y perdón que cite tanto a la FES Aragón, pero uno no puede negar, o por lo menos yo me inspiré de todos mis profesores. Desde el primer semestre yo me acuerdo que una amiga me preguntaba a qué me quería dedicar en primer semestre, y yo le dije, pues a mí me gusta mucho el derecho constitucional, pero pues yo sé que eso es pura historia y filosofía, entonces pues no creo que me deje mucho, igual y termino siendo profesor de alguna facultad, o igual y trabaje en la facultad dando clases, porque yo pensaba que el derecho de amparo pues eran temas muy, muy políticos, y de hecho si tú revisas los textos clásicos de derecho constitucional, pues es una mezcla entre teoría del Estado, teoría económica, política, actos de gobierno, y evidentemente, dado que yo sabía que el derecho constitucional en esa época, según yo, no era algo que me iba a generar un lucro como para poder vivir, me fui inclinando un poco a la materia penal, que pues a mí siempre me gustó, y el maestro Limón, justamente él fue mi profesor de teoría del delito, de derecho procesal penal. Tuve otros grandes profesores como Elías Polanco Braga, y una infinidad de profesores, y el gran privilegio de ser egresado de la máxima casa de estudios es que tienes la fortuna de tener a muchos buenos profesores que te van formando y que te van induciendo a que seas una buena persona para que seas un buen profesionista. Una de las cualidades de la máxima casa de estudios, pese a quien le pese, es que es de las mejores universidades de Iberoamérica, y evidentemente creo yo que
al ser egresado de esta facultad, uno como egresado se siente obligado a seguir los pasos de sus profesores, y en el caso de tu servidor, yo te puedo decir que yo he intentado hacer mi mejor esfuerzo pues para lograr cumplir esos estándares universitarios de la universidad, que pues digo, yo soy lo que soy gracias a la UNAM, y evidentemente pues yo le tengo un cariño enorme a mi facultad. Ya posteriormente hice otros estudios de posgrado en Ciudad Universitaria y demás cuestiones, pero realmente creo que la UNAM, tanto CEU como Aragón, te inspiran a que seas buenas personas. También obviamente disfruté mucho de mis compañeros de generación, que indirectamente también la obra va dirigida a todos mis compañeros de generación con los cuales debatíamos muchas cosas. Evidentemente pues en la comunidad universitaria pues se generan muchos diálogos. Una de las grandes riquezas que tiene nuestra universidad es que está llena de comunidad, y que evidentemente pues te inspiran a seguir adelante. Pregunta Víctor: yo solo he promovido poquitos amparos, y cuando conocí la justicia federal quedé impresionado, pero el gusto me duró tan poco al enterarme de la reforma. No sé con qué finalidad lo hicieron, pero espero que no pierda ese brillo que tiene la justicia federal. Pues esperemos que no. Yo creo que la justicia federal no puede ser regresiva, y bajo el riesgo de parecer ridículo, como dijera el santo de la higuera, si la justicia federal nos falla o se acorrienta, pues para eso estamos los litigantes. Yo por eso, a mí me encanta ser litigante en materia de amparo, porque hay otros mecanismos de protección de derechos. Todavía tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y si la justicia federal va a cambiar, esperemos que cambie para bien y sea más flexible. Entonces, por eso yo insisto, no hay que ser tan fatalistas y hay que lograr el objeto del Estado de Derecho, que es la satisfacción de las necesidades de la sociedad y evidentemente la felicidad del ser humano, porque así lo dijo Thomas Hobbes en el Leviatán: el objeto del Estado es la felicidad de las personas. Si tenemos un poder legislativo sometido por el Ejecutivo, y si se dice que el Poder Judicial también va a estar sometido y va a ser un solo poder, como siempre lo ha sido, porque así es la política, el abogado litigante, las abogadas, los operadores del sistema, somos el verdadero contrapeso para defender el Estado democrático de derecho que nos queda, o que podemos reconstruir a través de obras publicadas, y qué mejor aún a través de procesos jurisdiccionales. Yo, siéndote muy honesto, tengo como 4 asuntos relacionados con el principio de definitividad, y si todo sale a buen puerto, pues me gustaría plasmarlos en una segunda edición, inspirándome en otro gran profesor que tengo, que es el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Miguel Ontiveros Alonso tiene un libro muy interesante donde a través de un caso práctico te explica lo que es el dolo, el condominio funcional del hecho y una infinidad de figuras jurídicas, y él lo sustenta en un caso práctico, y de hecho su libro se llama así: El derecho penal en acción. A mí me gustaría ganar un asunto novedoso relativo al principio de definitividad y publicarlo inspirándome en mi profesor Miguel Ontiveros. Entonces yo creo que todos tenemos una historia de vida. Es obvio que todos estamos influenciados por grandes personajes, tanto contemporáneos como históricos. De hecho, a mis espaldas puedes ver que está Benito Juárez y el Che Guevara. Muchos dirían que es una contradicción, pero realmente yo soy un fiel seguidor de la literatura del Che Guevara, y no se diga. Pues creo yo que es otra cuestión, mi querido máster. Y en esto te lo voy a decir. Le mandamos un triple abrazo fraterno a todas las personas que ya tienen su columna impuesta en el Eterno Oriente, y que el Gadú las conserve allá. Con eso, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Pero más que aquí hay una persona que, no sabes cómo ha dado lata desde hace rato, y que quiere entrar, pero pues no le podemos decir que no, porque es el padrino de aquí de este changarro. Entonces pues déjeme decirle que está con nosotros el queridísimo terror de las facultades de Derecho, hacedor de fanceses y fancesas allá en Sicaju. Y pues bueno, le vamos a dar la bienvenida a mi queridísimo amigo, maestro, padrino, el maestro Jesús Mogollán. ¿Cómo estás, máster?
perdido por que ha sido, pero bueno, agradecido de igual manera. Amigo Ambris, mucho gusto, mucho gusto verte en este espacio. Disculpen ustedes los outfits que les vengo manejando, pero bueno, es que ya es viernes, ya casi 11 de la noche, ya es punto de dormir. Y bueno, haciéndole también honor a la pijamada jurídica, ¿no? Saludos a todos. Amigo Ambris, pues muchas gracias que te hayas dado el espacio, sabemos de tu apretadísima agenda. Sin embargo, creo que sí es importantísimo este tema de qué postulas en tu libro, ¿no? Porque justamente, pues cuando no de lleno te dedicas al amparo, justo para nosotros los litigantes sí es pues incluso, pues digo, siempre te estoy consultando, yo dudas, amigo, ¿no? O sea, el hecho de que seas penalista, pues evidentemente no quiere decir que seas constitucionalista. Entonces creo Ya que cóbrele. cállese usted nada más mete cizaña, ya la escuché también y bueno, después nos comemos un pollito usted y yo. El maestro Ambris es una persona íntegra que no va a ser sujeta de sus malas intenciones. No, dígalo de una vez, nombres. No, nunca mente, nunca mente. Maestra Ambris, felicidades por este trabajo que has hecho. Sabes que siempre es un privilegio estar contigo ahí coincidiendo, aceptando muchas cosas que no nos gustan y que sí nos gustan, pero estamos en la batalla y justo, pues bueno, a final de cuentas haciendo honor a esos dos cuadrotes que tienes ahí atrás. Y aparte, déjeme le comento, Maestra Regis y auditorio, el maestro Ambris y su servidor ya vamos a compartir oficina ahí en las instalaciones de Sicaju. La revolución nos ha hecho honor y por fin nos regresaron lo que era de nosotros. Entonces nada más falto yo ya ahí en ese triunvirato, ya no más falto yo. Pero bueno, yo creo que eso va a tardar unas 3 décadas más, yo creo. Ojalá que no mucho. Bueno, déjame mencionarles el libro, porque tenía yo aquí una imagen, pero se los voy a dejar por aquí. Déjenme ponerlo acá, permítame tantito. Este es el libro, ¿sí? El principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal. Maestro Ambris, Irving Ambris Gaitán, editorial Anaya, de muy fácil lectura, muy, muy chiquitito, pero, híjole, lleno de 1000 cosas para poder hacerlo. Si, por ejemplo, maestro, queremos adquirir tu obra, ¿a dónde nos dirigimos, por favor? ¿En Amazon o directamente conmigo? Ok, bueno, entonces... su comisión. No, ¿y yo qué? O sea, ya vámonos, se acabó la pijamada en este momento. Ya ve, por eso no quería que usted entrara a la pijamada, ya sabía yo que iba a hacer este tipo de cuestiones. No le crea nada, no se sienta presionado, de todas maneras, ya va usted para allá, para Sicaju. No es él, es usted. O por ejemplo, un evento allá por zona y llevo libros. Pero maestro, no viene porque no quiere. O sea, la ruta ya se la sabe don Jesús. Ha venido ya. ¿Has venido qué, maestro? ¿2 veces? Una vez. Yo creo que te tengo que armar. De hecho, aunque no los mogollón, digamos de ese ya mucho, pero también como él anda ocupado, pues casi no nos frecuentamos tanto, pero el cariño y el respeto siempre está con Mogollán, porque además de ser una gran persona y un gran operador del sistema de justicia, digo, yo también lo consulto cuando tengo mis dudas en materia de justicia para adolescentes, pues también es universitario, y como universitarios, pues evidentemente siempre hay un apoyo fraterno, siguiendo el lema de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, yo le diría que tenga mucho cuidado con las juntas que tiene, pero pues bueno, o sea, ya es una cuestión de que usted es un adulto y pues usted va a confiar en quien usted quiera, ¿verdad? No siempre las personas que sonríen son las más certeras para acompañarnos, pero bueno, no se crea. La verdad es que he encontrado en el Maestro Jesús un aliado. Es lo único que yo le puedo decir. El Maestro Jesús es un gran aliado de las causas, de las personas. Yo lo estimo bastante, de verdad, lo estimo, lo aprecio, lo tengo en alta estima, y pues ojalá que pronto podamos tenerlo por acá. De verdad se lo digo así, maestro Ambris, es usted más que bienvenido.
quiero invitarlos porque también por ahí tenemos una sorpresa que necesito platicar con el maestro Jesús Mogollán porque no quiero que me gane la exclusiva. Tenemos por allá a alguien que va a ser uno de los jueces que va a estar por ahí decidiendo o dictando la justicia, entonces ojalá que pronto también nos pueda acompañar. Pues, ¿qué le digo más que gracias, maestros? Es suya la pijamada. No, pues gracias por la invitación, digo, ya por fin se me hizo, la revolución me hizo justicia, como dice el buen Mogollán, y pues invitar a toda la comunidad a que pues, sigamos estudiando, nos sigamos capacitando y que sigamos este espacio de pijamada jurídica, pues justamente porque a través de estas pláticas tan amenas, pues es donde surge a veces las ideas y pues a veces así podemos seguir haciendo comunidad. Y pues obviamente saben perfectamente todos los que nos escuchan que el maestro Mogollán es una gran persona y yo tengo el privilegio de compartir oficina en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, que también ha sido un espacio que nos ha dado el maestro Luis Octavio Espinosa Bonilla de manera muy transparente, nos ha brindado su apoyo incondicional para formar parte de un equipo de trabajo que por lo menos en el oriente de la Ciudad de México, del Estado de México, nos da la posibilidad de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Con independencia de litigar y llevar asuntos, la academia siempre es un espacio donde pues así como siempre digo, ¿no? Siempre termino con la misma frase que ya sabe Mogollán, ¿no? Así como Sísifo, que fue condenado a subir eternamente la piedra, así somos los hombres, así somos los abogados, las abogadas, condenados a construirnos a nosotros mismos, y evidentemente qué mejor forma de concluir esta pijamada jurídica que con el apotegma de nuestra casa de estudios, que por nuestra raza hable el espíritu eterno. Y Goya, obviamente Mogollán. Ya mañana hacemos el Goya ahí en la oficina. Híjole, bueno, yo no soy de allá, ¿verdad? No, a mí no me expulsó esa alma mater, pero pues algo poquito ya se me ha pegado de ustedes. Y la verdad estoy muy orgullosa de la mía, donde yo estudié, porque conmigo sí fue una situación diferente. Mis papás no me dejaron salir. Me decían, no, estás muy chiquilla y todavía no. Entonces, y fíjese que yo sí pasé el examen de la UNAM. Pasé Guanajuato también. Y ni aquí en la de Guanajuato me dejaron a mí irme. Pero si mi papá me viera ahorita donde ando, me hubiera dicho que desde cuándo me hubiera dejado ir. Pero pues bueno, no fui en ese momento, pero me fui allá. Ciudad de México para mí es una situación muy hermosa. Yo estuve en la Cámara de Diputados en San Lázaro durante un tiempo y conocí la ciudad, la amé y me tocaba mucho ir con muchos amigos a la UNAM. Conocí al maestro Eduardo López Betancourt, al maestro Burgó Orihuela, con esas pláticas hermosas que decía: el amparo es tan hermoso que lleva nombre de mujer, decía el maestro Burgó Orihuela. Entonces, de hecho, no, ya sé que no. Es Peniche López. Vicente Peniche López fue el profesor de amparo de Burgoa, en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero Burgoa se la adjudicó, y pues como Burgoa era Burgoa y sigue siendo Burgoa, se le adjudica a Burgoa, pero no diga nada de él, porque es que así casi como mi novio, así es que aunque yo esté muerto, no diga nada, déjelo en paz, déjelo ser. Ay, maestro, pues qué bueno que le gustó. Así estamos aquí, nosotros hablamos de esta parte en la pijamada jurídica de manera muy seria de los temas, pero también con esa camaradería, porque nos hemos constituido en amigos. Todos los que han pasado por aquí somos hermanos, somos fraternos, ya nos conocemos. A lo mejor ahorita no tengo el orgullo de decir que lo conozco de frente, en persona, pero pronto. Yo sí te conozco. Ay, ¿sí? Sí, perdón, te acuerdas. Ay, Dios mío. Creo que estabas con Mogollán en algún evento, pero no me acuerdo cuál. Vamos a comerciales. El Congreso, ¿no? ¿El Congreso? ¿Dónde estaba? Yo, ay, mira, esta roja me puse. ¿Sabe cómo me sentí ahorita? Como la primera vez que me sonó el teléfono en audiencia y me sonó con un juez que lo adoraba yo, era el amor. Pero no nos presentaron. Ay, ya ve, maestro. Ese debe haber sido el envidioso de Mogollán. Sí, yo creo que debe haber sido eso. Quería mi amistad para él solo, pero ni modo, ya nos conocimos. Ay, espéreme.
Nomás hábleme más fuerte, por favor, porque ni se le escucha nada. ¿Ahí me escuchan? Ya. Te digo que seguramente es allá en Tlaxcala, porque la maestra Regis no salía de Tlaxcala y de Puebla, tuve que venir a enseñarle las altas esferas jurídicas de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, yo creo que por allá, porque el maestro Ambriz también estaba muy pegado con el tema de los convencionalistas y todo ello, ¿no? Con el Tito y toda esa banda. Entonces, seguramente por allá coincidieron, nada más que la maestra Regis ya sabe, siempre se quiere hacer la señora. Señorita, por favor, y de las de antes, porque de las de hoy se duda. No, la verdad no, maestro, si yo de verdad, yo no sé por qué, yo lo recordaría. Espéreme, porque me está hablando y no lo escucho. ¿Cómo? ¿Fuiste al congreso del doctor Regino? Sí, no, espéreme, a ver, le voy a decir dónde he andado, allá en las altas esferas. Me fui al de convencionalistas que estuve en Tlaxcala con Calvacorro. Me fui al congreso de Guanajuato, al de los penalistas. Ya no alcancé a ir al de Tlaxcala, sí pagué mi boleto, pero no me fui. Y no, creo que... ¿Dónde más nos habremos visto? ¿En algún reclusorio, maestro? Yo en barandilla y usted como mi abogado, ¿alguna situación así? No, pero sí, te recuerdo. Pero está bien, no pasa nada. Maestro, pero me hubiera dicho, oiga usted, venga para acá, mire, pero ya vio nada más, a eso entró, a poner el desorden, a nada más poner la ¿cómo se llama? La cizaña y a sembrarla en el corazón de la gente, pero bueno, Dios nos ampare, Diosito mío. El karma la Ay, maestro. Ya ve, nomás usted haciendo malas. Dice, excelente libro, el principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal. Muchas felicidades a mi querido maestro Ambriz y sus clases de lo mejor, agradezco sus conocimientos y sus enseñanzas, lo mejor, de lo mejor en Sicajos, 100% recomendado. Y el maestro Mogollán, excelente sus clases, bendiciones. Ay, lo más bonito, fíjese, y usted maestra Regina hermosa, escuche, hermosa. Muchas gracias por su tiempo, conocimiento y por tener a sus llamadas jurídicas. Ay, qué bonito. Esto lo habíamos de dejar ya de cortinilla. Sí, la verdad es que pues la vida nos ha sorprendido con todo esto. Yo les agradezco y se los digo públicamente. Han sido muchas las personas en las que yo me he inspirado. Los seguí. Yo dije en algún momento, yo voy a ser penalista. Todavía me falta mucho para poderle llegar a todos ustedes. Mucho camino recorrido me falta. Pero un día me decidí, como yo soy bien terca, hasta que no logro lo que quiero, estoy contenta. Y allí fue donde yo conocí al maestro Jesús Mogollán, quien me dio la pauta y lo seguiré diciendo toda la vida, el maestro Luna. Que por cierto, sábado y domingo tiene sus clases, no se los pierda, por favor, siga el grupo Luna, está padrísimo el grupo de estudio Luna, allí encuentra, pues aquí estos señores también que ya han sido por ahí invitados. Tenemos también a la maestra, porque quedé de darle, nomás déjeme darle los avisos parroquiales. Tenemos una invitación de parte de la maestra Yanis, déjeme decirle cuál es, para el día, que no quiero que me vaya a reclamar, déjeme ver cuál es. Ay, Yanis, por favor, mándame la publicidad porque ya la perdí, no sé dónde estoy. Aquí está, Litigación y Compliance, es su página, es Litigación y Compliance. Van a tener, déjeme ver cómo se llama este señor, yo no lo conozco, pero dicen que es buenísimo. Se llama Arturo Sandoval García. Él va a hablar acerca de refutación de argumentos. Así es que por favor, todos ellos que están haciendo academia y que en algún momento me aperturaron sus aulas, no los deje de seguir. Y si usted quiere estudiar una excelente maestría en materia penal, si usted quiere tomar esta línea, en línea también están la impartición, ¿cómo se llama, maestro? Administración e impartición de justicia con especialidad en adolescentes. Vaya ahí con el maestro Jesús Mogollán y dígale que va de mi parte para ver si me hacen descuento en mi colegiatura, porque pues así pues cómo, ¿no? Pero bueno, y la verdad pues sígalos en sus páginas. Ya le dijo ahí el maestro Ambriz, aparece como Ambriz Irving, ¿verdad, maestro? En Facebook, contáctelo, dígale, maestro, yo quiero conseguir su obra
por favor, hágalo lo posible, léala, de verdad. Ay, mire, que si no la lee, luego no esté ahí fregando que por qué le dieron palo en el amparo, así es que yo nomás le digo, luego no diga que no le dije. Y bueno, pues señores, ¿quieren seguirla? Vámonos. Yo a mi cama y ustedes a la suya, porque aquí esto ya no se puede más. No se crea, tengo que hacer mi estadística. Ay, Diosito. Pero bueno, maestro, dígame. Igual digo, para recordarles a toda la audiencia, el maestro Ambriz es coordinador de la maestría en amparo. ¿Es derecho a amparo y constitucional, amigo? ¿Cómo es? Pues amparo nada más. Traes el micro apagado. Derecho constitucional y amparo. Derecho constitucional y amparo. Entonces, la verdad, rescatar único ya para terminar. Justo diste una palabra que venimos tocando desde hace un montón de tiempo, comunidad. Creo que estos espacios que abre Regis, evidentemente de la escuela, yo creo que todos los que hacemos este estudio, pues evidente, no es nuestra fuente o nuestro mentor fue el doctor Luna, ¿no? Él es el que empezó a abrir todos estos espacios gratuitos en redes sociales y demás. Entonces, bueno, todo el público que nos ve, la gran cantidad de público que nos ve, invitados totalmente. Y aparte está bien lindo porque fíjate, ahorita no sé, Gaby Michelle ya es alumna de Sicaju, la misma maestra Regis ya es alumna de Sicaju, por ahí vi a Chesit Naomi, también ya es Víctor Bolaños, también ya es. Entonces, qué padre que vayamos poco a poco. Y aparte, bueno, imagínense ustedes que de repente entran a su aula de clases y ven al maestro Ambriz, ¿no? Dándoles clase personalizada. Entonces, anímense a ser parte de Comunidad Sicaju y a que sigamos fomentando esta camaradería que debe de existir. El contexto de vernos como compañeros, como litigantes, incluso siendo ministerios públicos y defensas, tener ese honor, ¿no? De y amigos como, ¿no? Maestro Ambriz, muchas gracias. Maestra Regis, muchas gracias por permitirme hacer todas estas cosas locas acá en su pijamada. Y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Muy bien, maestro. Pues bueno, le despidamos el programa, ya que tomó ahorita usted la palabra, porque nuestro invitado pues obviamente es el que cierra este programa. Pero despídase usted, si es tan amable, por favor dígale adiós a nuestro público querido y adorado. A ver, ahí le va. Claro que sí. Hola. Me asusta al verme en la pantalla. Muchas gracias a todos. Qué bueno que nos acompañen a altas horas de la noche. Para todos los que trabajamos, ya de verdad, ya pasan las 10 de la noche y ya estamos como un poquito zombies. Pero siempre con un gusto de compartir con la maestra Regis, hoy día con mi amigo Ambriz. Y la verdad, a todos los que nos ven y que están siempre acá en la pijamada jurídica, no se pierdan todos los capítulos pasados también los pueden ver. Y acá los esperamos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus saludos. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho y felices audiencias, recuerden. Antes de que te vayas, fíjate que te quiero decir algo, Jesús, que mencionó ahorita el maestro Ambriz. Había un comentario que decía Gabriela, ¿no? Que cuando estaba dándole las gracias el maestro Irving a los agradecimientos a sus maestros, me ha tocado, que es ahí donde yo creo que todos los catedráticos, y tú no me vas a dejar mentir, o todas las personas que hemos tratado de acercar a la gente al conocimiento, nos encanta o nos duele mucho. Y es cuando tienes alumnos o gente que has acercado para que la conozca a otras personas o para que haga esta comunidad, y de repente te dan tu desconocida muy bonita. Y de repente ya no eres tú el que hizo el deal o que hizo esa mancuerna o que cerró ese eslabón entre una persona y otra. Y te digo una cosa, maestro, el problema es que si nosotros no reconocemos, así como reconoció el maestro, que le dio las gracias a los profesores que lo formaron, a la gente que lo inspiró, estamos destinados a estar en el olvido, porque esas personas seguirán. Hoy escribía en ya ves que me encanta andar a mí echando de piedras a toda la gente, tirar frijoles, y les dije, ¿ustedes piensan que yo los trato bien por cómo son ustedes? No, yo los trato bien a pesar de que sé lo que dicen de mí y lo que hablan de mí, porque si los trato bien es porque yo soy así. Yo no voy a esperar jamás cambiar y ser como ustedes, porque no soy así. No es porque ustedes se porten bien, es porque yo no soy una mala persona. Entonces, en esta parte yo creo que como alumnos debemos de ser, la primera, agradecido con quien te acercó al conocimiento.
Segunda, reconocer que esa persona siempre va a estar un paso adelante de ti porque te lleva años, porque te lleva experiencia. Y tercero, si tú puedes ser luz para los demás, llévales esa luz a las personas como agradecimiento a la luz que a ti te dieron. Entonces yo creo que es darles un pequeño punto para que no dejen de ser los genios que quieren ser, pero siempre agradeciendo y siempre teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es que, pues bueno, esto es lo que te quería decir, mi queridísimo maestro. Muchas gracias. Bye. Y luego, pues bueno, sigue nuestro invitado, que es el que se va a despedir el día de hoy. Así es que, maestro, el micro es todo tuyo. Por el espacio. Obviamente, digo, a pesar de que es una pijamada jurídica llena de energía, la sinergia que generan estas pláticas, a pesar de que sea a través de medios tecnológicos, y pues agradecer también evidentemente a los compañeros que se conectaron y que deciden 1000 veces estar en una pijamada que disfrutando de su viernes fiestero, como muchos a veces así le hacíamos, ¿no? E insisto, agradecer el espacio, agradecer evidentemente a mi amigo Mogollán por ser el enlace contigo, y pues espero que no sea la última oportunidad que tenga yo para poderme dirigir a tu público, invitarlos a que evidentemente se sigan capacitando todos, a que se inscriban a la maestría en Derecho Constitucional y Amparo del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, donde hay maestros que verdaderamente conocen de la materia. La gran cantidad de profesores van a ser posiblemente jueces de la nueva estructura del Poder Judicial, y creo que eso es una buena oportunidad para empezar, insisto, a hacer una comunidad jurídica integral, y pues siempre agradecido con todo tu auditorio, contigo, y pues que pasen un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchas gracias. No te escuchas. Muchas gracias, maestro. Te decía que te agradecí infinitamente todo tu tiempo que te llevaste, porque la verdad, como bien dices tú, sabemos que tienes mañana clases, yo también tengo que dar clases, tengo que terminar mi estadística. Pero dijo alguien muy sabio que ya se acaba de ir. Yo quería saber qué se sentía otra vez ser godines, y pues bueno, ahí estoy yo muy metida, muy feliz y muy en paz, ¿verdad? Pero ¿quién me quita mis de 2 a 6 audiencias que me aviento todos los días? Ahí estoy en el trajín todos los días. Pero te agradezco de todo corazón que te hayas tomado este tiempo. Te invito, de una vez te lo digo, te pido por favor que te organices un curso de amparo, porque tengo muchos amigos que nos encantaría saber cómo se puede hacer estas demandas, cómo sí se pueden llevar a cabo a buen término, y como dice Jesús Mogollán, tener felices audiencias en ese tipo de asuntos, porque luego andamos dando unas regadas que no te quiero platicar, maestro. O sea, no, que si Burgoa viviera, nos regresaba otra vez al aula. O sea, déjame platicarte. Entonces, por favor, date tiempo, date espacio. No tengo a nadie ahorita para el mes de abril. Si tú quieres, si nos haces ese favor, perdona los ruidos, pero pues estamos en vivo, ¿verdad? Si tú nos haces el favor, en abril te esperamos acá y nos ponemos de acuerdo para que nos visites, por favorcito, ¿sale? Y ya si quieres, pues te traes al señor Mogollán, si se quiere venir, ¿verdad? Porque pues luego dice que no le gusta mi tierra, así es que pues bueno, ya veremos ahí qué hacemos, ¿sale? Maestro, te despedimos como solamente a los grandes, diciéndote gracias totales, gracias por todo. Cuídate mucho. Muy amable. Esta noche. Y bueno, pues ya sabe que al final nosotros damos las gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros el día de hoy. De verdad, unos comentarios maravillosos de mucha altura. Hoy tuvimos a una gran personalidad que solamente pocas veces, de verdad, en serio, se nos hace el tener gente tan docta en una materia tan específico, y de verdad tener el honor de traerlo, pues es maravilloso. Shesid, como siempre, gracias. Ernesto Iván Valle, acuérdense, mañana y el domingo hay charla ahí con los Luna, el maestro Iván, que siempre muy lindo está con nosotros. A mi amiguísima Yanis, síganla por favor con este tema, también está padrísimo esto de argumentación. Jafed o Jafet Martínez, porque luego ya sabe que en los nombres no hay ortografía.
Víctor Bolaños, gracias. Daniela Morales, gracias. Mi Paola del alma, que te quiero con el alma, gracias amiga por estar aquí. Mi niña de luz, Abigail Reséndiz, el maestro Jesús Mogollán, que pues ya saben que él es el dueño de aquí de todas las cosas. Luego se la vaya a creer, fíjense, ya luego estoy pensando que voy a cobrar los derechos de autor y luego qué voy a hacer. ¿Quién más estuvo con nosotros? Déjenme ver. Ay, se ponen tiene, el nombre está en griego o en árabe, no sé, pero es el que nos platicaba del recurso que tuvo y que luego a lo mejor no sabía qué iba a pasar en su amparo. Gaby Michel, a quien pues ya nos da mucho gusto tener acá. Gaby, te abrazamos con el alma. Gerardo Ramírez Villa, gracias, por favor, no dejen de sintonizarnos. ¿Quién más? Para que no se me vaya nadie. Janet Barrón, o Varón, no sé exactamente cómo sea, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Francisco Pérez Reséndiz, Elena Rivas y Moni Janet Vallecillo Mojica. Ay, hermosa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, les agradezco infinitamente. Lo único que yo les pido el día de hoy, porque ya me tengo que ir a hacer mi estadística, porque si no me van a correr de mi trabajo y luego voy a estar yo llorando todos los días y le voy a tener que pedir a usted prestado y eso no me gusta. Déjeme decirle que nada más la reflexión va a versar en 3 cuestiones. Primera, cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo, pero debes de tener la piel tan gruesa que no te importe el no agradecimiento de los demás, porque si tú estás esperando hacer el bien y no te blindas de que va a haber personas malagradecidas, te vas a agüitar, no lo vas a querer hacer y vas a llorar y vas a sufrir. Así es que, piel gruesa para hacer el bien. Segunda, las personas cuando hablan no siempre tienen que tener un feedback. No les aportes, no les digas, no siempre hay que responder. A veces la defensa más leal es callarte la boquita y dejar que el mundo siga su curso y dejar que, como dicen los avatares, que todo fluya. Y tercero, cuando tú te vas a la cama una semana completa, ya ni siquiera un día, una semana completa, sin haber adquirido un conocimiento, sin haber conocido a una persona diferente, sin haber tratado una charla con esas personas que te enriquecen, la semana no está tan padre, no hubo buenos resultados. Así es que ánimo. Lean mucho, ayuden mucho a la gente cuando se pueda y no esperen nada a cambio, ni siquiera el gracias, ni siquiera el gracias, porque las personas son tan volubles, son tan hacen sus historias en sus cabecitas hermosas que simple y sencillamente nunca las vas a entender. Da lo que tengas que dar, dalo con mucho amor y olvídalo, porque si no te vas a frustrar. Y la verdad es que frustrada lo único que vas a lograr es verte feo, fea y con arrugas. Y la verdad es que no nacimos para ser feos. Así es que pues bueno, les dejo todo mi amor, mi cariño, mi agradecimiento, de verdad. Qué hermoso el haber estado aquí con ustedes. Siguen llegándonos mensajes. Gracias a ustedes, de verdad. No diga cosas a muy Irapuato. Sí, pues el maestro Mogallán, la verdad es que cada vez que viene se le quiere, se le cuida, se le protege, se le respeta. Casi sale con un séquito de gente que lo recibe y que lo despide. Gracias, Paulita, de verdad. Gracias a ti. Yo también amo estos temas. Gracias, Esther. Gracias, Víctor. Tú siempre has sido muy lindo, muy hermoso conmigo, muy agradecido. Y la verdad es que lo mismo tienes de aquí para allá. Chesid, tarea para mañana. Saludos a Denise. Ay, mi Denise, Dios te bendice, hermanita, te quiero muchísimo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y Paui Sotelo, mañana hay clases. Ya sé, mañana hay clases. ¿Qué cree que le voy a platicar un chisme? Voy a ir a dar clases de 8 a 10 de la mañana a la escuela de la licenciatura en enfermería. Vamos a ver toda esta legislación en materia de salud. Que Dios mío santo, Dios las agarre confesadas, porque la verdad es que quién sabe qué les voy a yo enseñar. Y Chesid, muchas bendiciones, Master, a ustedes. Tina Bastida, gracias por esos consejos tan importantes, por alentarme. Ay, yo los adoro, de verdad, en serio. Y pues es que nomás les platico lo que es el día a día, ¿no? Maestro Mogollán ya se fue, ya no me alcanzó, ya me dijo que ya se va porque tiene cosas que hacer. Además, mañana tiene clases tempranito, él sí tiene que ir a abrir allá el Cicajo. Y dice hermosos consejos, quien nos lo da, excelente noche, muchas gracias por estos espacios.
Y pues ya, mi Gaby, último mensaje, no siguen llegando, descansemos todos. Yolanda López, Yolanda, no te puedes ir a ver, pero espero mañana, si Dios, ya poder hacerlo. Vámonos, vámonos que en casa nos espera. Vámonos que es una bendición tener quien nos esté esperando, a quien ir a darle de comer o plancharle la ropa o ir a ver qué carajos pasó durante el día. Vámonos, que esa es la bendición más grande. Si usted tiene esposo, esposa, espose, pues quiéralo, ámelo, cuídelo y bendígalo. Trate de que su vida sea muy feliz. Porque le digo algo, así de chiquitita es la vida, es muy pequeñita. Y cuando menos te lo espera, pues resulta que ella se va. Así es que, dice el maestro Boyan, no se vaya, espérese. Viene el congreso, ¿qué? ¿Cuándo va a ser? A ver, dígame rápido, páseme los datos de ese congreso. Yo no sé para qué se fue. ¿Cuál congreso? Cuénteme, ¿de qué me está hablando? Bueno, pues mañana tenemos clase. Yo tengo que entregar esa estadística, me van a colgar me van a correr de mi trabajo. ¿Y sabe qué? Que lo amo tanto. Cómo me encanta y me fascina de verdad esa parte. Congreso de sí, cómo no, pues ya sábanas, ¿para qué cobijas? Eso claro que sí, cuente con ello. El 5 de abril, Sicaju tiene congreso en Toluca, así es que no se le vaya a pasar ir, por favor. Y déjeme darle no, es que no le quiero decir, mejor no le digo, mejor lo dejamos como suspenso para dentro de un mesecito, que es donde ya vamos a tener un poquito más de pies y cabeza con esto, pero créeme lo que le va a encantar lo que le voy a decir. 4 y 5 de abril, congreso en Toluca de Sicaju. Así es que ya verán las sorpresas que vamos a tener por aquí prontito, ¿sale? Cuídense mucho, le mando muchos besos. Gracias por haber estado aquí. Gracias por esta maravillosa oportunidad de dirigirnos a usted. Comparte esta publicación. Compártala, por favor. Fíjese que muchos alumnos nos dicen, he aprendido más en las clases de la maestra Regina, que no son mías, ¿verdad? Sino con los invitados ahí en Pijamada Jurídica, que con mis maestros. Y yo digo, ojalá que los maestros no vean esto, porque si no nos van a cerrar el programa. Pero bueno, ándale pues, ¿qué más? 4 y 5 de abril, ya le dije. El día que pueda, te lo juro, Yolanda, que tiene que ser en esta semana, que ya se va a acabar, sábado, domingo, ahí te caigo, ¿sale? Ay, mire, el maestro Ambris dice, gracias por todo. No, hombre, gracias a usted, ¿qué le voy a decir? Lo que sí me dio mucha pena, que dice que él sí me conoce, pero yo no sé por qué no se me acercó y me dijo, oiga, ¿cómo le va? Pero pues bueno, Chesid, no voy a poder dormir. ¿Por qué? ¿Qué crees, maestro Jesús? De verdad, déjeme decirle antes de que se vaya. El día de hoy estuvo aquí la maestra Ivonne Cerón y mi compañerita, quien amo con el alma, que somos allí compañeras en Sicaju. Esta niña que se llama, espéreme, ¿cómo se llama? Maestro, ayúdeme, ¿cómo se llama mi compañerita? Que la quiero mucho, que nos la pasamos, dijera yo que estudie, pero más bien risa en la clase. Déjeme ver cómo se llama. Ay, Mayrita, que me invitó, iban a estar ahí en Guanajuato capital, pero la verdad, ¿cómo le hacemos? No se puede todo, de verdad. Hoy tenemos que terminar esto y me faltan minutos para que me cierren la plataforma. Ya me voy, los amo con el alma. Besazos. Gracias, StreamYard, los amo con el alma también. Chaito.